Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien de salud junto a sus familias, vamos a comenzar la retroalimentación de química. Recordemos el objetivo con el cual estamos trabajando: identificar las características químicas de los elementos que explican sus posibles combinaciones. En la guía anterior, tuviste que investigar cómo se organizan los elementos en la tabla periódica. Pudiste demostrar además que los elementos se unen para formar compuestos mediante enlaces iónicos o enlaces covalentes. Esto es sumamente importante para lo que vamos a comenzar a ver en este momento. Teníamos una serie de preguntas, las analizaremos una a una. La primera pregunta: investiga en tu libro de química cómo se clasifican los compuestos inorgánicos. La respuesta estaba en la página 38. La organización de los compuestos inorgánicos nos lleva a conformar dos grandes grupos: los compuestos binarios y los compuestos ternarios. La primera formación va a ser los compuestos binarios, puesto que se obtienen a partir de los elementos que se combinan, ya sea por enlace iónico o enlace covalente. De esta forma, los elementos se unen de a dos para formar compuestos binarios. Estos compuestos binarios se presentan en las siguientes posibilidades: óxidos metálicos y anhídridos, que equivalen a óxidos no metálicos. Vale decir, el oxígeno tiene la posibilidad de juntarse con un metal o con un no metal para formar óxidos metálicos y anhídridos, respectivamente. La siguiente posibilidad nos lleva a considerar al hidrógeno. Está la posibilidad de los hidruros y los hidrácidos. De la misma forma como ocurrió con el oxígeno, el hidrógeno tiene la posibilidad de unirse a un metal en el caso de los hidruros o a un no metal en el caso de los hidrácidos. Ahora, si dejamos de lado tanto al hidrógeno como al oxígeno, tendremos a las sales ternarias, cuya combinación está formada por un metal y un no metal. Tenemos entonces aquí los compuestos binarios: óxidos metálicos, anhídridos, hidruros, hidrácidos y sales binarias. Importante considerar lo que dije anteriormente: los compuestos binarios dan origen a los compuestos ternarios, puesto que aquí se incorpora un tercer elemento. En el caso de los compuestos ternarios tenemos tres categorías: los oxiácidos, los hidróxidos y las sales ternarias. Veremos a continuación más detalles de cada uno de ellos. Ya recordemos entonces: compuestos binarios formados por dos elementos. Principalmente, los compuestos oxigenados son los que van a formar a los compuestos ternarios, que están formados por tres elementos. Adicionalmente a esto, podemos decir que si clasificamos a los compuestos inorgánicos, debemos considerar la posibilidad de incorporar más de tres elementos. Esos serían entonces compuestos complejos, los cuales no estamos incluyendo en este análisis. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué diferencia existe entre los compuestos binarios oxigenados e hidrogenados? Como ya sabemos, ambos son compuestos binarios, vale decir, están formados por dos elementos. La principal diferencia está en qué elemento hacer central. Se diferencian entonces porque uno está formado principalmente por oxígeno y el otro por hidrógeno. En ambos casos se obtienen dos posibilidades de combinación, como mencionamos anteriormente, ya sea con metal o con no metal. Vale decir, tenemos la posibilidad del oxígeno con metal o con no metal, y el hidrógeno con metal y con no metal. Pregunta número 3. ¿Cuál es la principal característica de las sales binarias? Aquí, como ya les anticipé, está la ausencia de oxígeno e hidrógeno, y la principal característica en esta combinación que ya mencionamos entre un metal y un no metal es que ellos pueden disociarse al disolverse en agua y se separan en un catión
y en un anión. Recordemos, como vimos ya en las guías anteriores, que el catión proviene del metal que pierde electrones, por lo tanto el catión queda con carga positiva, mientras que el anión proviene del no metal al ganar electrones, por lo tanto el anión queda con carga negativa. Importante que recapitules esta parte de la pregunta con las guías anteriores donde se explicó la formación de los cationes y los aniones. Pregunta número 4. ¿Qué son los compuestos ternarios? Como ya mencionamos, están formados por 3 elementos. Se obtienen de la combinación de los compuestos binarios oxigenados con agua. Ya sabemos que hay 2 tipos de compuestos oxigenados. Los óxidos metálicos, cuando reaccionan con agua, forman a los hidróxidos, mientras que los anhídridos, que son óxidos no metálicos, reaccionan con agua para formar a los oxiácidos. Probablemente este sea el caso que ustedes más conozcan y estén familiarizados, puesto que los gases contaminantes de la atmósfera son óxidos no metálicos, como el anhídrido carbónico, conocido como CO2. El anhídrido carbónico presente en la atmósfera se transforma en ácido carbónico, que es un oxiácido, principal componente de la lluvia ácida. Tenemos finalmente que los hidróxidos y los oxiácidos reaccionan entre sí para formar a las sales ternarias. Vamos ahora con las diferencias. ¿Qué diferencia existe entre los oxiácidos y los hidróxidos? La principal diferencia está en el pH. Recordarán ustedes, en séptimo año básico habrán visto el concepto pH, que se refiere al grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, teniendo en cuenta que entre ambos parámetros existe el neutro. Así de esta forma tenemos, por ejemplo, muchos alimentos que tienen una naturaleza ácida, como el limón, la naranja, en fin, las bebidas gaseosas, por ejemplo, y muchos productos que tienen una naturaleza alcalina, principalmente los productos de limpieza, el jabón, el champú, en fin. Por lo tanto, el tema del pH, me imagino, es para ustedes conocido. Si es necesario, estaré atento a cualquier consulta si no conocen este concepto. ¿Ya? Entonces, aclarado este punto, analicemos. La principal diferencia es el pH, siendo en el caso de los oxiácidos un pH ácido y en los hidróxidos un pH alcalino. Vale decir, están en los extremos de la escala de pH. Cuando estos reaccionan entre sí, se neutraliza dando origen a las oxisales o sales ternarias. Vale decir, si reacciona un oxiácido con un hidróxido, que respectivamente tienen pH ácido y pH alcalino, entonces llegamos a la escala neutra de pH. Esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cuál es la principal característica de las sales neutras de oxiácidos? Como el mismo nombre lo dice, es una sal neutra y lo he explicado anteriormente con la escala de pH. Entonces consideremos que, como son productos de la reacción que ocurre entre un oxiácido y un hidróxido, su pH es neutro. Ocurre la neutralización del pH ácido y del pH alcalino, respectivamente. Pero hay más. Al disolverse en agua, al igual que las sales binarias, dan origen a un catión y un anión. Vale decir, consideremos que aquí también está presente átomos con carga positiva y átomos con carga negativa. Espero que les haya servido esta retroalimentación para responder sus preguntas y revisar cómo van avanzando. Estaré atento a vuestras consultas. Los dejo para que conectemos ahora entonces con la parte de biología. Hasta pronto.